Ellos ganaron la casa, los autos y la empresa. Y yo heredé una sola carta sellada. No una caja, no un cheque, no una cuenta bancaria. Una carta, como si mi abuelo hubiera querido burlarse de mí desde la tumba. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que en cuanto la tomé, mis primos se rieron en mi cara, ahí mismo, en la notaría, frente al notario, frente a los testigos, frente a la gente que solo venía a cumplir el trámite. «Al fin te tocó nada, güey», dijo Esteban, el mayor, con esa sonrisa de quien siempre ha vivido creyendo que el mundo le pertenece. «Ni para el Oxxo te dejó», remató Natalia, acomodándose el cabello como si la humillación fuera un accesorio más. «Agradece que te dejó papel», dijo Marco, y los tres soltaron la carcajada como si estuvieran celebrando un gol. Yo me quedé callado, no porque no tuviera palabras, sino porque llevaba años entrenándome para no darles el gusto de verme romperme. La notaría olía a café recalentado y a madera vieja, esos lugares donde todo suena apagado, los pasos, las toses, el aire acondicionado, un salón blanco con cuadros aburridos, un Cristo colgado en la pared y el notario con lentes redondos leyendo papeles como si fueran recetas. Afuera, el ruido de la ciudad seguía igual, como si mi vida no estuviera a punto de cambiar. Pero adentro, cada respiración pesaba. Mi abuelo, don Julián, había sido un hombre de hierro. Fundó la empresa desde cero en Monterrey. Levantó un taller, luego una nave industrial, luego una marca. Para cuando yo era adolescente, ya era don Julián el del negocio, el que saludaba a medio mundo y a quien medio mundo le debía favores. Y yo era el hijo de la hija, el nieto que no cargaba su apellido, el nieto que, según mis primos, no tenía derecho a nada. Porque mi mamá, su hija, se fue de la casa joven, se peleó con mi tío Ramiro, el hijo preferido, el que se quedó con el negocio, el que siempre se vestía como si ya fuera dueño de todo aún antes de serlo. Mi mamá se fue a la Ciudad de México a trabajar y a sobrevivir. Me crió sola, con uñas y dientes. Yo crecí viéndola pagar renta, estirar la despensa, fingir que no le dolía cuando alguien mencionaba a la familia. Pero aún así, yo visitaba a mi abuelo. No tanto como hubiera querido, porque mi tío Ramiro siempre ponía trabas, pero cuando podía, iba. A veces solo para llevarle pan dulce, a veces solo para escuchar lo que ejerce de la presión, del azúcar, de la gente interesada. Él me miraba distinto, no como mi tío, no como mis primos. Mi abuelo me miraba como si me reconociera algo que los demás no querían ver. Por eso, cuando murió, yo sentí un hueco que no se llena con nada. Y por eso, cuando me llegó la citación para la lectura del testamento, una parte de mí creyó, no sé, que quizá, solo quizá, él había dejado algo para mí. Una señal, un gesto, algo que dijera, te vi, te escuché, no estás solo. Qué ingenuo fui. La sala estaba llena de gente que sonreía con la boca, pero no con los ojos. Mi tío Ramiro estaba al frente, cruzado de brazos, con un saco caro que le quedaba como armadura. Mis primos se sentaron juntos, como una sola cosa, como un equipo. Yo me quedé del otro lado, solo, con mi chamarro sencilla y las manos frías. El notario leyó en voz alta, con voz neutra, como quien enumera artículos de supermercado. La casa de San Pedro Garza García, para Ramiro. Los autos, repartidos entre Esteban y Marco. La empresa, acciones mayoritarias para Ramiro, un porcentaje para Natalia. Cuentas, inversiones, terrenos. Y yo, en cada frase, iba sintiendo cómo se me iba bajando el mundo. No por el dinero, por el mensaje, por la confirmación pública de lo que ellos siempre me habían dicho. Tú no perteneces. Cuando el notario llegó a mi nombre, levantó la vista. Fue un segundo, pero lo vi. Un leve titubeo, como si esa parte del documento tuviera peso. Para el señor, dijo mi nombre completo, se deja una carta sellada, entregada en custodia notarial,
con la instrucción expresa de ser abierta únicamente en presencia de los aquí reunidos. El silencio duró lo que dura una cerilla antes de apagarse. Luego vinieron las risas. Yo me puse de pie. El notario me entregó el sobre con cuidado, como si fuera frágil o como si supiera algo que yo no sabía. Era un sobre grueso, con un sello rojo viejo, de esos de cera, con el emblema de la empresa estampado. Olía a papel guardado, a cajón cerrado durante años. Lo sostuve y sentí un golpe raro en el pecho, como cuando recuerdas algo que no querías recordar. «¡Ábrela! ¡Ábrela!», canturreó Natalia. «A ver si trae un cupón de descuento». «A ver si trae una foto tuya para que no te pierdas», dijo Marco. «O una disculpa por haberte hecho pobre», remató Esteban. Yo no respondí, solo miré el sello. Y en ese momento recordé a mi abuelo, meses antes de morir, agarrándome la muñeca con una fuerza sorprendente para su edad y diciéndome al oído: «No confíes en nadie cuando yo falte, ni siquiera en los que llevan mi sangre». En su momento pensé que era paranoia de viejo enfermo. Ahora, con ese sobre en mis manos y esas risas rebotando en las paredes, entendí que no era paranoia, era advertencia. Metí el dedo bajo el borde del sello. La cera se quebró con un sonido seco. El salón entero pareció contener el aire. Saqué la hoja doblada, gruesa, con tinta oscura. La desdoblé ahí mismo. Leí la primera línea y se me fue la sangre de la cara. Porque no era una carta normal. No era «te quiero», ni «te perdono», ni «te dejo esto». Era otra cosa. Algo escrito con precisión de cuchillo. Mis primos seguían riéndose, pero su risa empezó a apagarse cuando me vieron la cara. El notario se levantó de golpe. «Deme eso, por favor», dijo, y por primera vez su voz no sonó neutral, sonó preocupada. Se la entregué sin discutir. Él leyó por encima, rápido, y de pronto su rostro se puso blanco, literalmente blanco, como si alguien le hubiera drenado la sangre. Tragó saliva, miró a mi tío Ramiro, luego a mis primos, luego a mí, y lo que murmuró en voz baja, tan bajo que apenas lo alcancé a escuchar, hizo que el aire del salón cambiara de peso. Esto no es una herencia, esto es una orden». El salón se quedó en silencio. El silencio se tragó la notaría. Mis primos dejaron de reír como si alguien les hubiera apagado el sonido con un control remoto. Mi tío Ramiro descruzó los brazos por primera vez en toda la mañana. Y el notario no soltaba la hoja, la sostenía con las dos manos, rígido, como si el papel quemara. «¿Qué dice?», preguntó Esteban, intentando sonar burlón, pero la voz ya le temblaba. «¿Qué orden ni qué nada?». El notario no respondió de inmediato. Se aclaró la garganta, miró hacia la puerta, como calculando si debía pedir que la cerraran, y luego me miró a mí con una seriedad que me revolvió el estómago. «Señor», dijo despacio, «su abuelo dejó instrucciones específicas, y yo, como fedatario, tengo obligación de cumplirlas tal cual, sin interpretaciones». Mi tío Ramiro dio un paso al frente. «A ver, licenciado», dijo con tono de dueño, «esa carta es para él, sí, pero lo demás ya se leyó. Ya está, no hay nada que discutir». El notario apretó la mandíbula. «Con respeto, señor Ramiro, sí hay mucho que discutir, y le sugiero que tome asiento». El «tome asiento» sonó como una cachetada. Natalia se levantó indignada. «¿Quién se cree? Mi papá es el albacea». «Era», corrigió el notario, y esa sola palabra cortó el aire. «Era, hasta hace unos minutos». Mi corazón dio un brinco. «¿Cómo que era?», pregunté sintiendo que la sala se me inclinaba. El notario respiró hondo, y por primera vez habló para todos, no solo para mí. «La carta contiene una instrucción que modifica la ejecución del testamento. Su abuelo dejó una cláusula, digamos, de seguridad, una cláusula activada únicamente si se cumplía cierta condición». Mi tío Ramiro se puso rojo.
Eso es absurdo. Ese viejo ya no estaba en sus cabales. El notario levantó una mano, tajante. No estamos aquí para opinar sobre cabales. Estamos aquí para cumplir un documento legalmente válido. Se volvió a mí. ¿Usted me autoriza a leer esto en voz alta? Yo sentí la garganta seca. Miré a mi familia, si es que todavía podía llamarles así, y vi algo que no había visto antes. No era desprecio, era pánico. Eso me dio fuerza. Sí, dije, léalo. El notario tragó saliva, acomodó la hoja y leyó, despacio, con esa voz que antes sonaba aburrida y ahora sonaba como sentencia. Si usted está leyendo esto, significa que hicieron exactamente lo que yo sabía que harían. Mis primos se quedaron tiesos. Repartirse lo visible como buitres y reírse del que creyeron débil. Esteban abrió la boca para hablar, pero no le salió nada. Esta carta no es un regalo, es una instrucción legal. A partir de este momento, el albaceazgo queda revocado. Natalia soltó un ¿qué? Ahogado. El control provisional de las acciones, cuentas y propiedades queda transferido a un fideicomiso de contingencia registrado ante notaría y banco, con activación inmediata. Mi tío Ramiro avanzó de golpe. Eso no existe, eso es ilegal. El notario no se movió, solo siguió leyendo, más pálido a cada línea. El fideicomiso se activa con una sola condición, que el sobre sellado sea abierto en presencia de los herederos. Yo sentí el estómago caer, y que el portador de esta carta sea el mismo que yo registré en mi anexo confidencial, con su nombre completo. El notario levantó la vista y me miró directo. Usted, susurró, casi sin voz. Usted es la condición. Mi tío Ramiro extendió la mano como para arrebatar la carta, pero el notario la apartó, rápido, como protegiéndola. No toque nada, ordenó. Le advierto que esto ya está notificado. ¿Notificado a quién?, escupió Ramiro. El notario señaló la esquina del documento. Había un sello adicional y una referencia. A la institución bancaria y al registro público. En el momento en que se rompió el sello, se activó un protocolo. Hay llamadas automáticas, oficios programados, todo. Esteban se rió nervioso, una risa falsa. «¿O sea que qué? ¿Nos van a quitar lo que ya nos dieron?», dijo. «¿Ya leyó el testamento?». El notario respiró hondo y siguió leyendo. «De si mis hijos y nietos se comportan como siempre, entonces no merecen nada hasta que se aclare lo que hicieron con la empresa». La palabra aclare cayó como piedra. Marco frunció el ceño. «¿Qué hicimos? ¿De qué habla?». Y ahí llegó la frase que cambió la temperatura del salón. Adjunto en el anexo 1, evidencia de desvíos, falsificación de firmas y movimientos irregulares. Adjunto en el anexo 2, instrucciones para presentar denuncia formal en caso de que intenten impedir este proceso. Mi tío Ramiro se quedó quieto. Quieto de un modo extraño, como si por dentro se le hubiera apagado algo. Yo lo miré, y en un destello recordé a mi abuelo apretándome la muñeca meses atrás. No confíes en nadie cuando yo falte. Nunca entendí por qué lo dijo con esa urgencia. Ahora sí. El notario dejó la hoja sobre la mesa con manos temblorosas y sacó otro sobre del expediente. Este era más pequeño, con cintas y sellos. «Aquí está el anexo», dijo, «y por instrucciones del propio don Julián, solo puedo abrirlo si el portador de la carta, o sea usted, lo solicita». Mis primos me miraron como si de pronto yo tuviera una pistola. «No manches», murmuró Natalia, pálida. «¿Qué es eso?». Mi tío Ramiro intentó recuperar el control. «Mira, hijo», dijo, forzando una sonrisa. «Esto es un malentendido. Podemos hablarlo en familia. No hagas un escándalo aquí». En familia. Después de reírse de mí. Después de repartirlo todo como si yo no existiera. Sentí un calor subir por el pecho. No era valentía. Era años de silencio acumulado. «Licenciado», dije, «abra el anexo». El notario asintió lentamente. Antes de abrirlo, advirtió, «En cuanto lo haga, se activará la segunda parte del protocolo, y eso incluye congelamientos preventivos». «¿De congelamientos de qué?», preguntó Esteban, ya sin voz de gallito. El notario lo miró, serio. «De cuentas, de movimientos de acciones, de ventas, de transferencias, de todo». La sala se quedó helada.
Y en ese instante sonó el teléfono del notario sobre el escritorio, una llamada entrante. Él miró la pantalla y su cara se puso todavía más blanca. «Es el banco», murmuró. Contestó con manos temblorosas. «Sí, sí, aquí estoy. Ajá, entiendo». Hizo una pausa, escuchó, luego volteó hacia nosotros, como si no quisiera decirlo en voz alta. Trago saliva. Acaban de bloquear el patrimonio por instrucción del fideicomiso. Mis primos se quedaron sin aire. Mi tío Ramiro apretó los puños y por primera vez le vi algo en la mirada que nunca le había visto. Miedo real. Y el notario, aún con el teléfono en la mano, dijo la frase que me dejó frío. «Señor, ahora ya no se trata de una herencia, se trata de una investigación». La palabra investigación cayó en la sala como si alguien hubiera aventado una piedra a un vidrio. Mis primos se quedaron quietos, pero no por respeto, por cálculo. Esteban fue el primero en reaccionar, intentando volver al papel del seguro de la familia. «Licenciado, no exagere», dijo con una risa corta, falsa. «¿Investigación de qué? Mi abuelo estaba grande, seguro se confundió con números». El notario ni lo miró. Colgó la llamada del banco lentamente, como si el aparato pesara. «No me corresponde opinar», respondió. «Me corresponde ejecutar». Y el fideicomiso ya ejecutó. Sus cuentas, movimientos y cualquier intento de venta están congelados por protocolo. Así lo estableció don Julián. Mi tío Ramiro dio un paso hacia mí, con la mandíbula tensa. «Escúchame», dijo bajando la voz para que sonara familiar. «Esto se arregla sin circo. No tienes por qué meterte en algo que no entiendes». Yo lo miré sin pestañear. Sentí un golpe de calor en el pecho, no de valor, sino de hartazgo. Toda la vida me hablaron así, como si yo fuera un niño que estorba, como si la realidad fuera propiedad de ellos. «Tal vez por eso me metieron», dije, porque contaban con que no entendiera. Natalia soltó una risa nerviosa, pero se le quebró en la mitad. «Ay, por favor, ¿y ahora qué? ¿Vas a jugar a ser el dueño?» El notario carraspeó. «Señores», interrumpió, «esto ya rebasó lo emocional. Si intentan presionar al portador de la carta, si intentan mover activos, si intentan retirar documentación, se activan las medidas de resguardo». «¿De resguardo de qué?», escupió Marco. El notario señaló el sobre pequeño, el del anexo, aún cerrado. «De evidencia y de personas». Esa última palabra me erizó la piel. Mi tío Ramiro abrió la boca para contestar, pero el celular del notario vibró otra vez. Miró la pantalla, tragó saliva y dijo: «Tenemos que ir al banco, hoy». «¿Al banco?», Esteban se adelantó. «¿Para qué?». «Para verificar identidad, ejecutar la transferencia del fideicomiso y levantar actas de bloqueo», respondió el notario. «Y para que el banco entregue el expediente espejo que don Julián dejó bajo custodia». «Expediente espejo». Esa frase hizo que mi tío Ramiro se pusiera pálido por primera vez. «Eso no existe», murmuró. El notario lo clavó con la mirada. «Existe, y está a punto de abrirse». El trayecto al banco fue una película sin música. Mi tío Ramiro insistió en ir en el mismo auto para hablar, pero el notario lo impidió. «Usted va por separado», dijo seco, «y le sugiero que no se acerque al portador de la carta fuera de un entorno formal». Mis primos protestaron, pero obedecieron, porque ya no mandaban. Yo fui con el notario en su coche. Durante el camino miré por la ventana las calles de Monterrey como si fueran otras. El sol pegaba fuerte, el tráfico avanzaba a empujones, la gente entraba y salía de oxxos, todo normal. Y sin embargo, yo sentía que caminaba dentro de un mecanismo que acababa de activarse. «Licenciado», pregunté al fin, «¿por qué mi abuelo me dio esto a mí?» El notario apretó el volante. Don Julián era meticuloso, hizo una pausa, y desconfiado. Para dejar una cláusula así, necesitaba a alguien que no estuviera contaminado por la empresa, alguien fuera del círculo. O sea, yo. No contestó, pero su silencio fue un sí. Llegamos a un banco grande, de esos donde todo brilla demasiado, pisos pulidos, seguridad en la entrada, pantallas con tasas de interés. El aire olía a perfume caro y a papel nuevo.
Un guardia nos llevó directo a una sala privada. En la puerta, un letrero discreto, Gerencia Patrimonial. Nos recibió un hombre de traje impecable, sonrisa cuidada y mirada cansada. Se presentó como el gerente. Licenciado, saludó con respeto. Ya nos notificaron del fideicomiso de contingencia. Detrás de él vi a otro hombre con portapapeles, serio, y a una mujer del área legal. No era una reunión normal, era un operativo elegante. Entramos. La sala tenía una mesa de cristal, sillas negras y una pantalla grande. En una esquina, una cafetera que nadie tocó. Yo tenía la carta en el bolsillo interno de la chamarra, como si fuera un arma o una reliquia. El gerente se sentó y abrió una carpeta. Antes de cualquier cosa, dijo, necesitamos confirmar identidad del portador. Me pidió mi credencial, mi firma, mi huella. Luego cruzaron datos en una computadora. La mujer legal observaba sin pestañear. El notario firmaba documentos con una calma fría. Yo escuchaba los clics del teclado como si fueran pasos acercándose. Muy bien, dijo al fin el gerente. Coincide. Entonces volteó hacia el notario. Procedemos a abrir el expediente espejo. Mi tío Ramiro entró justo en ese momento con mis primos detrás, como una manada intentando no verse asustada. Pero en cuanto vio la pantalla encendida y los abogados presentes, su seguridad se desinfló un poco. Esto es una pérdida de tiempo, dijo, todavía intentando mandar. Yo soy el albacea. La mujer legal levantó un documento. ¿Ya no?, respondió sin emoción. Fue revocado por cláusula activada. Tenemos la notificación registrada. Ramiro apretó los dientes. Mi padre estaba manipulado. El gerente no reaccionó. Solo tecleó algo, abrió un sistema interno y dijo una frase que cambió todo el ambiente. Voy a leer en voz alta lo que aparece en la lista interna. Mis primos se miraron. Yo sentí un escalofrío. Lista interna sonaba exactamente como algo que no se supone que salga de un banco. El gerente comenzó a leer, con tono profesional, pero algo en su voz empezó a quebrarse cuando llegó al segundo renglón. Fideicomiso contingente, activo. Bloqueo total de patrimonio, aplicado. Restricción registral, en trámite. Y se detuvo, tragó saliva, y observación legal, riesgo de fraude corporativo con evidencia documental adjunta. El salón se quedó quieto. Hasta el aire acondicionado sonó más fuerte. ¿Fraude?, se rió Esteban, pero se le notó el temblor. ¿Qué fraude? Eso es una exageración. El gerente siguió, y en el siguiente punto se le fue el color. Acta de resguardo, paquete 1, bajo custodia bancaria. Instrucción, entregar solo al portador. Y miró la pantalla como si no quisiera leerlo. Instrucción secundaria, notificar a Fiscalía en caso de interferencia. La palabra Fiscalía apagó a todos. Ramiro dio un paso hacia la mesa. Eso es un abuso. Yo soy su hijo. El notario levantó la mano. Precisamente por eso dejó el protocolo. El gerente tragó saliva, cerró la carpeta lentamente y se levantó como si le pesaran las piernas. Necesito traer el paquete, dijo. Regreso en un momento. Cuando salió, Ramiro se acercó a mí, por primera vez sin máscara. Sus ojos ya no eran de superioridad, eran de urgencia. Escúchame bien, susurró. Te van a usar. Tú no sabes lo que hay ahí. Si abres eso, se quema todo, se quema la familia, se quema el negocio, se quema tu madre también, ¿me entiendes? Esa mención a mi mamá me golpeó como puñetazo. No la metas, dije con voz baja, peligrosa. No la uses para asustarme. Natalia se metió. Mira, podemos arreglar esto, dijo, sonriendo forzado. Te damos una parte, un departamento, un carro, lo que quieras. Solo no abras nada. Esteban asintió rápido. Sí, güey, a ver, no seas dramático. ¿Cuánto quieres? Yo los miré a los tres. Años de burla, años de desprecio, y ahora de pronto necesitaban que yo me callara. No es por dinero, dije despacio. Si fuera por dinero, mi abuelo me habría dejado dinero. Ramiro apretó los puños. Entonces, ¿qué quieres? Le sostuve la mirada. Quiero la verdad. En ese instante regresó el gerente con un sobre grueso, sellado con cintas y un código. Lo puso sobre la mesa con cuidado, como si fuera explosivo. Este es el paquete 1.
Solo el portador puede abrirlo aquí con el notario presente. El notario me miró. Señor, a partir de este punto, lo que se abra aquí ya no se puede desabrir. Yo asentí. Mis manos estaban frías, pero mi mente estaba extrañamente clara. Rompí el sello. Dentro había una memoria, copias de contratos, estados de cuenta y una carpeta con una etiqueta escrita a mano por mi abuelo. Si Ramiro está aquí, es porque intentó detenerte. La sala se quedó muda. Abrí la carpeta. Lo primero que vi fue una hoja con un título grande, subrayado, Confesión y nombres. Y debajo, el primer nombre no era el de mi tío, era el mío. La hoja decía Confesión y nombres, y debajo, el primer nombre era el mío. Sentí que me zumbaban los oídos, no por orgullo, por terror. Porque en ese segundo entendí que mi abuelo no me había puesto primero por cariño, sino porque la carta era un disparo con dirección. Tragué saliva y seguí leyendo. El texto estaba escrito con la letra de don Julián, firme, angulosa, como si cada palabra estuviera clavada con un martillo. Si estás leyendo esto frente a Ramiro y sus hijos, significa que hicieron exactamente lo que temía. No te rías, no te asustes. Tú, el portador, eres la llave. Y si te intentan comprar o intimidar, confirma lo que ya sabes. Están culpables. Me recorrió un escalofrío. Levanté la vista. Mis primos ya no tenían cara de burla. Tenían cara de gente que se quedó sin piso. Marco miraba la carpeta como si fuera una bomba. Natalia apretaba la quijada blanca. Esteban intentaba hacerse el valiente, pero se le notaba el pulso en el cuello. Mi tío Ramiro estaba inmóvil. Solo sus manos traicionaban el control. Apretaba y soltaba los puños. Apretaba y soltaba, como si quisiera romper algo sin atreverse. El notario se inclinó. ¿Quiere que lo lea yo en voz alta?, preguntó, casi con respeto. No, dije. Me salió más seco de lo que esperaba. Esto lo tengo que leer yo. Y continué. Debajo del párrafo inicial, mi abuelo había hecho una lista con nombres, fechas y conceptos. No era una carta emocional, era un expediente, un acta de acusación. El segundo nombre era el de mi tío, Ramiro, y junto a su nombre, desvío de utilidades, doble contabilidad, falsificación de firmas, contratos espejo, transferencias a empresas fantasma. Mi estómago se hizo nudo. Luego venían mis primos, uno por uno. Esteban, retiros no autorizados, créditos a nombre de terceros. Marco, maniobras con vehículos y activos, ventas internas. Natalia, cobranza simulada, pagos inflados, facturación falsa. La sala estaba tan callada que se escuchaba el aire acondicionado y el roce de las hojas cuando las pasaba. Y de pronto llegó una línea que me sacudió el alma. Se utilizó el nombre de mi hija para movimientos sin su consentimiento. Mi mamá. Se me apretó la garganta. Volví a leerlo para asegurarme. Allí estaba. Y debajo una copia de firma. La firma de mi madre, pero torcida, como imitada, como hecha por alguien que la vio una vez y la repitió sin sentirla. Miré a mi tío Ramiro. ¿Qué le hicieron a mi mamá?, pregunté. Él abrió la boca, pero no dijo nada. Solo me miró con un odio helado, como si yo fuera el problema por estar leyendo, no ellos por haberlo hecho. La mujer del área legal del banco intervino por primera vez. «Señor», me dijo a mí, «el expediente incluye anexos que por instrucción se deben entregar al portador y al notario. Si aquí hay indicios de falsificación, el banco tiene obligación de reportarlo». «¿A reportarlo a quién?», escupió Esteban, volviendo a su tono agresivo como defensa. El gerente del banco lo miró sin parpadear. «A la fiscalía». Esteban soltó una risa hueca. «No manches, ¿fiscalía por unas firmas?». El notario levantó la carpeta. «No es unas firmas. Aquí hay estructura, aquí hay patrón, y aquí hay algo que don Julián dejó preparado precisamente para que nadie lo frenara». Volteé la hoja y vi un apartado marcado en rojo por mi abuelo. Protocolo de contingencia. Allí decía con una claridad escalofriante: si el portador abre el paquete 1,
y se confirma intento de interferencia, el banco debe activar bloqueo total, notificar a registro público y entregar paquete 2 solamente en presencia de autoridad competente. Paquete 2. Yo levanté la vista hacia el gerente. ¿Hay un paquete 2? El gerente asintió, pero lo hizo con esa cara de «esto no es normal». «Existe», dijo. «Está en bóveda, bajo llave dual». Y tragó saliva. «Trae etiqueta de entrega condicionada». Mi tío Ramiro dio un paso hacia la mesa. «No van a abrir nada más», dijo con voz baja, peligrosísima. Esto ya se salió de control. El guardia de seguridad del banco, que había estado en la esquina, se acercó 2 pasos, sin escándalo, solo presencia. El notario habló firme. «Señor Ramiro, le reitero, si intenta tocar documentación, si intenta intimidar, si intenta llevarse algo, queda asentado y se ejecuta aviso inmediato. No es amenaza, es procedimiento». Ramiro se quedó congelado. Sus ojos brincaron entre el guardia, la mujer legal y yo, como si por primera vez entendiera que el mundo ya no obedecía su apellido. Yo bajé la mirada y seguí leyendo la confesión. Y entonces encontré otra bomba, escrita como quien pone la última piedra en una tumba. Yo vi los movimientos, vi las firmas, vi las transferencias. Confronté a Ramiro. Me mintió en la cara. Por eso, a partir de hoy, el portador de esta carta queda designado como administrador temporal de mis acciones hasta que se aclare lo ocurrido. Me quedé sin aire. ¿Administrador? ¿Yo?, murmuré. Natalia explotó. «Esto es ridículo. Él ni trabaja en la empresa, no sabe nada». «Justo por eso», dije, sin levantar la voz, «porque no estoy metido, porque no les debo nada». Esteban se acercó rápido, desesperado. «A ver, primo, con calma». Su voz temblaba. «No hagas esto personal. Hay formas. Nos sentamos, te damos tu parte, lo arreglamos». «¿Mi parte?», lo miré. «¿Mi parte de qué? ¿De lo que se robaron?». Marco me señaló con rabia. «Estás disfrutando esto, ¿verdad? Por resentido». Lo miré fijo. Estoy respirando por primera vez en esta familia. El gerente del banco tocó un botón del escritorio. Entró otro empleado con una carpeta adicional y se la entregó en silencio. El gerente la abrió y su rostro cambió. «Ya se activó otra instrucción», dijo. «¿Cuál?», preguntó el notario. El gerente giró la pantalla hacia nosotros. Era un registro interno con una nota nueva, recién cargada. Solicitud de presencia. Autoridad notificada. Tiempo estimado de arribo, minutos. Mi sangre se enfrió. ¿Autoridad?, repitió Natalia, pálida. La mujer legal contestó sin emoción. Fiscalía. Mi tío Ramiro dio un paso atrás como si le hubieran metido un golpe al hígado. Y entonces, por primera vez, su máscara se rompió. «Esto no es por dinero», dijo, casi escupiendo. «Esto es porque tu abuelo te usó para vengarse». Yo apreté la carpeta. Sentí el sello de la empresa marcado en el papel como una cicatriz. «No», le respondí. «Mi abuelo me usó para que la verdad saliera, porque ustedes nunca la iban a decir». El notario me señaló una última hoja dentro del paquete. Un sobre más pequeño, sellado aparte, con una frase escrita a mano. Paquete 2. Solo cuando llegue la fiscalía. Contenido: origen. Origen. Esa palabra me atravesó como cuchillo, porque de pronto no solo era la empresa, no solo era el fraude, era algo más profundo, algo que mi abuelo había guardado hasta el final. Y en ese instante se escuchó un golpe seco en la puerta de la sala privada. El guardia abrió. «Ya llegaron», dijo. Yo levanté la mirada y vi entrar a 2 agentes con credenciales en la mano. El primero preguntó, directo, sin saludar, «¿Quién es el portador de la carta sellada?». El notario me miró, el gerente me miró, mis primos me miraron como si ya no fuera su primo, sino su sentencia. Yo di un paso al frente. «Yo». El agente asintió y señaló el sobre marcado origen. «Entonces, vamos a abrirlo». El agente puso el sobre marcado origen sobre la mesa de cristal, como si colocara una prueba delicada, algo que no debía manosearse.
La mujer del área legal del banco se hizo a un lado. El notario acomodó sus lentes. Mis primos se quedaron tiesos. Mi tío Ramiro. Mi tío no parpadeaba. Antes de abrir, dijo la agente, necesito confirmar que usted autoriza la apertura y que entiende que esto puede derivar en responsabilidades penales para las personas mencionadas. Miré a Esteban, a Natalia, a Marco. Me miraron con ojos que pedían una cosa: no lo hagas. Pero ya era tarde para ruegos. Autorizo, dije. El notario rompió el sello con una navaja pequeña, precisa. El sonido fue mínimo, pero en mi cabeza sonó como un disparo. Dentro del sobre había dos cosas: un acta vieja, doblada en 4 con sellos del registro civil, y una fotografía. La foto estaba amarillenta, como de cajón olvidado. Se veía un hospital, una sala de parto y una mujer recostada, agotada, con el cabello pegado a la frente. A su lado, un hombre joven, con mirada dura, sujetándole la mano. Lo primero que me sorprendió fue que yo reconocí esa mirada. No por memoria, por sangre. El hombre de la foto se parecía demasiado a mi tío Ramiro. El aire se me atoró. ¿Quién? Alcancé a decir. El agente tomó el acta y empezó a leer los datos principales. Nombre del recién nacido, pronunció mi nombre completo. Fecha de nacimiento, la misma que siempre tuve. Lugar, Monterrey, Nuevo León. Hasta ahí, todo normal. Pero luego bajó el dedo por el documento y su ceja se arqueó. Madre, dijo el nombre de mi mamá. Se me apretó el pecho. ¿Eso qué significa?, preguntó Natalia nerviosa. Su mamá es su mamá, ¿no? El agente siguió sin mirarla. Padre, hizo una pausa. Mi corazón empezó a golpearme en la garganta. Y entonces lo dijo. El nombre de mi padre no era el que yo había creído toda la vida. Era otro. Uno que estaba sentado ahí mismo. Padre, Ramiro, leyó el agente. El mundo se me apagó por un segundo, como si me hubieran arrancado el sonido. Vi a mi tío Ramiro abrir la boca, pero no salió ninguna palabra, solo un gesto mínimo, como de alguien que acaba de ser expuesto desnudo frente a un salón. Eso es falso, murmuró Esteban pálido. No puede ser. Mi cerebro tardó unos segundos en aceptar lo obvio. Si el documento decía eso, entonces el hombre que me miraba del otro lado de la mesa no era solo mi tío, era mi padre biológico. Sentí náuseas. No, dije con la voz temblorosa. Mi papá fue quien me crió. Él... El notario me interrumpió con voz firme. Señor, lo que el acta muestra es la filiación registrada. Y este sobre estaba bajo custodia de su abuelo. No es un papel inventado aquí. Mi tío Ramiro se pasó la mano por la cara como si quisiera borrarse. Julián era un manipulador. Escupió. Esto es una trampa. El agente se inclinó. ¿Está usted negando la paternidad registrada? Ramiro apretó los dientes. No sé qué está pasando. Yo lo miré. Mi pecho ardía. De repente entendí por qué siempre fui el hijo de la hija para ellos, porque reconocerme era reconocer un pecado. ¿Por qué?, pregunté apenas sin voz. ¿Por qué nunca dijeron nada? Ramiro me sostuvo la mirada, y por primera vez le vi vergüenza, mezclada con odio. Porque eras un error, dijo. Esa frase me reventó por dentro. Mi mano tembló sobre la mesa. ¿Un error? ¿Yo era un error? Natalia se llevó la mano a la boca. Marco susurró. No manches. El agente levantó la segunda cosa del sobre, la fotografía. Esta foto venía con el acta, dijo, y hay una nota atrás. Le dio vuelta. El reverso tenía la letra de mi abuelo. El notario la leyó en voz alta, despacio, como si cada palabra pesara kilos. Ramiro embarazó a mi hija cuando ella era joven.
Luego la obligó a callar. Luego intentó borrarla. Y cuando nació el niño, quiso desaparecerlo para que nada manchara su apellido. Sentí un golpe en la garganta. Mi mamá, mi vida, todo. El notario siguió y su voz se quebró apenas. El hombre que lo crió fue el único decente en esta historia. Aceptó protegerlo con su vida. Por eso, si hoy estás leyendo esto, hijo, ya eres lo suficientemente fuerte para saber la verdad. Hijo. Esa palabra me atravesó como bala. Mi tío Ramiro se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. ¡Basta!, gritó. ¡Esto es una farsa! El guardia del banco se acercó. Los agentes también. Señor, dijo uno, siéntese. Está alterando un procedimiento oficial. Ramiro respiraba como animal acorralado. ¿Y ahora qué?, escupió. ¿Van a meterme a la cárcel por un papel viejo? El agente no levantó la voz. Solo habló con un frío que daba miedo. No solo es el origen. El paquete 1 habla de fraude, y aquí hay un patrón: abuso, ocultamiento, falsificación. Vamos a proceder con las diligencias. Natalia empezó a llorar. «Papá», susurró, «¿es cierto?». Ramiro no contestó. No podía. Yo me quedé sentado sintiendo que el mundo se partía en dos. El hombre que yo creía ser y el que acababa de nacer en ese instante. El notario me miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Señor, su abuelo no le dejó bienes para que usted tuviera algo, le dejó esto para que se supiera todo». Yo apreté el acta entre los dedos, y por primera vez entendí el propósito real de la carta sellada. No era mi herencia, era mi liberación. El agente se levantó y dijo: «Vamos a tomar su declaración, y necesitamos ver a la madre». Mi sangre se congeló. «¿Mi mamá?», susurré. El agente asintió. «Sí, porque si lo que está aquí es cierto, ella también fue víctima, y quizá la única que puede terminar de cerrar esta historia». Yo pensé en mi mamá, en su vida callada, en sus ojos cuando evitaba hablar del pasado. Sentí un dolor profundo, pero también, por primera vez, sentí algo parecido a justicia. Y mientras los agentes comenzaban a tomar documentos, vi a mi tío Ramiro mirarme con un odio que ya no era soberbia. Era miedo, porque ya no podía borrarme.